6 de la mañana, 36 minutos. Saludamos a Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República, columnista de opinión. Doctor Robledo, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchísimas gracias por su comunicación. Un saludo a sus oyentes. En primera instancia, doctor Robledo, ¿qué le queda después de escuchar estos audios de Armando Benedetti que ha revelado la revista Semana en la noche anterior? No, la primera impresión que queda es que sí estamos en muy malas manos en este país, definitivamente. Pues muchas de esas cosas tendrán que aclararlas las autoridades, porque ahí hay acusaciones de como sumas de miles de millones de pesos en la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Pero lo que queda es la idea de la pregunta, bueno, pero ¿bajo el mando de quiénes estamos? ¿Y cómo es posible que esa conversación, pues de la que oímos solamente una parte, porque no oímos la parte en la que Laura alguna cosa le debería decir, pero cómo se toleran esas conversaciones? ¿Cómo puede ser ese el estilo, la manera de decir las cosas? Me parece realmente una pésima seña de lo que está pasando en Colombia. Y uno se hace una reflexión, ¿qué será lo que no conocemos? ¿Qué serán las cosas que no están en esas grabaciones? Pero recordemos además que el inicio de esto tiene que ver con que un altísimo funcionario del Estado, brazo derecho de Gustavo Petro, maltrata y actúa ilegalmente contra su empleada doméstica, que es una cosa absolutamente inaceptable por la ilegalidad, pero además por el matoneo de esa desigualdad, ¿no? La todopoderosa figura del Estado maltratando a su empleada doméstica, y que salga entonces una senadora del petrismo y entonces en su gran análisis, entre comillas se le ocurre decir que es que cómo van a comparar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para efectos de chuzadas con una sirvienta. No, que horrible. ¿En manos de quiénes estamos? Es la reflexión que hay que hacer, y quién va a aclarar todas estas cosas que están pasando. Ahí acabamos de oír entonces acusaciones de que se han robado la plata y entonces contrademandas. Bueno, esperemos que avancen las investigaciones y que las cosas se sigan sabiendo, pero me parece un desastre lo que le está pasando al gobierno de Gustavo Petro. Doctor Robledo, usted que es un hombre muy avesado y además llevado durante todos estos años en esta línea de la política, si pudiera, y apartar las diferencias que tiene usted en este momento con el presidente Petro, ¿qué le diría? ¿Qué debe hacer el presidente Petro para poder subsanar y salir avante en esta crisis? No, realmente no estoy en condiciones de decir eso, porque no conozco todo lo que está pasando, pero bueno, un llamado general a que se acaben de destapar todos estos entuertos, todas estas desvergüenzas que estamos observando, y que las autoridades por supuesto actúen. Yo no veo que el gobierno se vaya a poner en condición de que estas verdades se sepan. Ese tipo de conversaciones, ¿cuántos meses o años estarán sucediendo? ¿Cuántas cosas más sabrán entre ellos que los demás no conocemos? Entonces aquí pues digamos que lo que corresponde es que las autoridades investiguen, pero entonces uno también se dice, bueno, ¿y cuáles autoridades? Si es que al final las autoridades en últimas terminan siendo ellos mismos. Es una desgracia realmente lo que le está sucediendo a Colombia, y no veo que este gobierno sea capaz de introducir los correctivos que sean del caso, porque entre otras cosas, pues si se siguen destapando verdades, peor todavía les va a ir. Ahora, doctor Robledo, pero piensa uno y cree uno que puede tener un papel fundamental en lo que viene el Consejo Nacional Electoral, por un lado, la Fiscalía por el otro, y específicamente en ese tema del Consejo Nacional Electoral tendrá que meterle el diente a esto, saber realmente qué fue lo que pasó con ese dinero que habla Armando Benedetti. Está hablando de 15.000 millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral tendrá que determinar si esa plata entró o no entró, si fue reportada, no fue reportada, o no sé, digo yo que tiene un papel fundamental, ¿no? Sí, esa es una de las partes más graves de la declaración, y probablemente una de las pocas en las que se pueda intentar establecer algún tipo de investigación, ¿sí? Aun cuando tampoco me hago muchas ilusiones, porque es que estos organismos tampoco han demostrado ser los más eficaces en nada, y las fuerzas amigas del gobierno pues tienen un poder grande allí también, y entonces yo me imagino que en este momento se estará montando toda una campaña de tapen-tapen, ¿no? De cauterizar las fugas y las heridas, como se suele decir en el argot de este tipo de casos. Una desgracia nacional a lo que estamos asistiendo. Muy mal las cosas, y no veo al gobierno en capacidad de aplicar los correctivos, porque insisto, cuántas cosas más
no conoceremos en la opinión pública. Sí, así como dice Jesús, quizá el Consejo Nacional Electoral, lo dice usted, pueda tener un papel importante y preponderante. Le pregunto, doctor Robledo, en relación con el propio presidente Petro, no sé, el Congreso de la República, la Corte Suprema, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ¿también usted cree que el presidente Petro debería ser ya objeto de una investigación? Sí, pero entonces la Comisión de Acusaciones de la Cámara, no se nos olvide que el ingenio popular con razón la llama la Comisión de Absoluciones, ¿no? Esa Comisión de Acusaciones de la Cámara, exceptuando uno o dos casos, no ha funcionado porque eso está diseñado para el tape-en-tape. O sea, en este momento la mayoría de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la única que puede investigar al jefe del Estado, si en las condiciones en las que estamos, pues es una comisión controlada por las fuerzas petristas. Entonces ahí la esperanza que se tiene es ninguna, porque eso, repito, es una comisión de absoluciones montada para el tape-en-tape. Eso nunca ha operado. Se creó así. Yo alcancé a proponer en la última legislatura en que esté una reforma constitucional para que se sacara de la órbita de la comisión el juzgamiento del presidente de la República, y por supuesto que eso me lo hundieron en 5 minutos, porque no les interesa que ese tipo de cosas se conozcan. Es que esto también es el reflejo de la tragedia nacional. Esto es como la punta del iceberg de un sistema económico y político que definitivamente no funciona, y de la política convertida puede ser un instrumento para el beneficio de intereses personales. Uno oye estas cosas y dice, bueno, ¿y cuándo la conversación trata sobre los intereses nacionales? ¿Cuánto no conocemos de la otra parte? ¿Cómo es que la otra parte toleraba este tipo de conversación? La señora Laura, ¿cómo aceptaba que una conversación se desarrollara en esos términos? Entonces lo que uno ve es que se han acostumbrado a unas relaciones pues que son por completo inaceptables entre personas respetables. Doctor Robledo, ¿piensa uno que un coletazo va a llegar al Congreso, y específicamente a 20 días de terminar sesiones ordinarias y con una posibilidad enorme que había de convocar sesiones extraordinarias? Después de lo que conocimos anoche, ¿el Congreso le va a marchar o no a Petro? Pues digamos que lo que tiene que ver con las reformas yo las veo supremamente mal, con independencia de estos hechos que están pasando o que han pasado, ¿no? Las resistencias a esas reformas son supremamente grandes. Los que eligieron a Petro están divididos al respecto. Los tiempos es evidente que se están agotando. Una convocatoria a extras no la veo nada fácil, porque las convocatorias a extras que a mí me tocaron siempre se citaron con la certeza que tenía el gobierno de aprobar las cosas en las extras. Pero fracasar en las ordinarias, que es lo que está sucediendo, creo que el fracaso de las ordinarias es inevitable en lo que tiene que ver con salud, con pensiones y con reforma laboral. Pero si además citan a extras y fracasan ahí, pues lo veo bien difícil. Y en este ambiente yo no veo cómo se vayan a tratar las cosas. Es más, pensaría yo que lo que quisiera el gobierno nacional es que las sesiones ordinarias se acabaran cuanto antes, porque no deja de ser un escenario el Congreso de análisis y de comentarios y de críticas. Entonces, supongo yo que están rezando para que los días pasen volando, a ver si después del receso legislativo de junio y julio se regresa con un país con los ánimos pues más calmados, pero además en plena campaña electoral. Yo los veo en una situación dramática, con esa última encuesta además, en las que les va supremamente mal, y eso que esa encuesta no mide estas tragedias que están viviendo en este momento. Muy, muy complicada la situación política del gobierno nacional, sin duda alguna, porque finalmente son tiros entre ellos mismos. Es que todo este horror que está... Juego amigo, como dicen por ahí. Son entre ellos, ¿no? Claro. Sí, juego amigo, ¿no? Sí. Doctor, ¿cómo serán las cosas que no sabemos? ¿Cómo será? Eso es, doctor Robledo. Pues el país, sin lugar a dudas, luego de esto quedó resquebrajado, mucho más dividido y polarizado, diría yo. No sé, ¿qué cree usted que pueda pasar este 7 de junio cuando el propio presidente Petro está con... Pues las centrales obrerias convocaron a una marcha, pero el presidente Petro va a marchar. ¿Qué cree usted que pueda pasar? No, yo creo que eso no les va a salir nada bien, ¿no? Primero, esas movilizaciones les han salido bastante malas. O sea, aquí se ha hecho mucho ruido con los balconazos desde la Casa de Nariño, pero los que estamos como veteranos en estas cosas sabemos que esa es una plazoletica chiquitica. Eso no es la Plaza de Bolívar de Bogotá, eso es un recinto bien pequeño, además con 2 pilas enormes que se llena con cierta facilidad. No les fue nada bien el 1 de mayo tampoco, y no veo ahora con qué alientos van a salir sus amigos a movilizarse, que a aplaudir y a felicitar esto que está sucediendo. Realmente los veo supremamente encartados y divididos, además, ¿no?
es notorio también el silencio entre ellos mismos y cómo las controversias y los estrellones también son muchas, porque pues como dice el adagio, cuando las cosas van bien es relativamente fácil mantener la unidad, cuando las cosas se ponen mal no es sorprendente que salgan a flote todo tipo de diferencias que son propias de ese tipo de organizaciones también. Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio, muy amable, una buena semana para usted. A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.